Hoy tendremos la conferencia número 303 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Viene muy cargada, como es ya prácticamente siempre habitual, pero entre todas las noticias, especialmente las que incluyen cuando tratamos temas sobre el Vaticano, vamos a poner también allí unas que acontecieron en un solo día, la visita del Papa a Génova, que realmente fueron solo 11-12 horas que no tuvieron desperdicio, ya lo vais a ver. Pues además de la del Papa en Génova, esa visita que tuvo tan fugaz, pero tan fecunda, veremos otras noticias y algunas realmente, como no, de gran trascendencia. Pero como es habitual, vamos a empezar por esa sección, la creación de Dios, y lo vamos a hacer con dos vídeos. El primero es este. Un oso ayuda a plantar patatas en Rusia. Sí, tal como lo oís. Veis en la fotografía, en esta imagen, a la dueña del animal y también de ese huerto. Y mirad cómo colabora haciendo su misma labor. Ya veis que en Rusia pueden tener un osito en su casa, no en todas partes puede ser así, y tampoco sé hasta qué punto puede ser recomendable hacer esto en cualquier parte del mundo, pero bien, ya veis que de momento como cachorro funciona. En fin, hay otra noticia que ha sucedido esta misma semana, donde había un circo que estaban actuando con osos, y de repente se levanta uno de ellos y va contra la gente. Hubo bastantes heridos y un caos absoluto. En fin, ya lo sabéis, los animales también pasan por la transición del pecado, la naturaleza suya cambió y tuvo que alterarse también su modus vivendi. Pero por un lado aún vemos reacciones tan bonitas como esta, que nos hacen anticipar una vez más ese futuro, cuando la recreación sobre la tierra sea un hecho, a partir de 3031. Y entonces vamos a disfrutar de lleno otra vez, cómo no, de los animales. Y mirad este otro, el hombre que dejó de cazar por un cervatillo, y era cazador también de cervatillos. Mirad por qué. Pues ya veis, qué historia. Él cazaba cervatillos porque ya lo aprendió de su padre, y un hombre de vida campestre. Y al final, un cervatillo aparece, de repente va a dormir hasta por su casa, y se encariña con él a tal modo que le llama Bambi, porque de pequeño parecía un Bambi, como el de la famosa película de Walt Disney. Y a partir de allí le cogió un cariño tremendo al animal, y ahora dice que aún no entiende cómo era capaz antes de matar animales. Desde luego, grandes lecciones para aprender, que a veces hay que pasar por situaciones así de un trato total con un animal para cambiar de forma de vida. Una vez más, qué bonito es cuando la naturaleza va en armonía con el hombre y el hombre con la naturaleza. Y ahora vamos a ver que de armonías ya veremos pocas, porque cuando empezamos a repasar las noticias de actualidad en solo una semana, incluso una semana menos un día, lo que veremos es prácticamente siempre lo contrario, salvo alguna excepción. Unión Europea, empezamos con Grecia. Atentado con carta bomba contra el ex primer ministro griego Lucas Papadimos. No murió, pero ya veis, esa es la situación de inestabilidad que está viviendo Grecia en general por la cuestión económica. Y en Alemania, atención a esto, ecumenismo. Atención a esta noticia, porque realmente es una de esas que no tiene desperdicio.
El presidente alemán pide más ecumenismo al cerrar Congreso Protestante. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, llamó hoy a una cooperación aún más estrecha entre católicos y protestantes y resaltó, durante un discurso pronunciado en el cierre del Congreso de la Iglesia Evangélica Alemana, los progresos que ha hecho el ecumenismo en el último medio siglo. Hace medio siglo nadie se hubiera podido imaginar cuántas cosas comparten hoy las confesiones cristianas, dijo Steinmeier en Wittenberg, de Alemania, la ciudad de donde partió el movimiento que dio origen a la Reforma Protestante, con Martin Luther. Bueno, dice que nadie lo hubiese imaginado hace 50 años. Lo curioso es que los adventistas, la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, ya escribía a través de la pluma de Ellen White, la pluma inspirada por Dios, muchísimos años antes de esto, que sería un hecho, que acontecería, porque eso es lo que reflejaba ya la palabra de Dios en la Biblia, y que otras personas no han sabido interpretar. Por desgracia, como la mayor parte del mundo evangélico está yendo por otros derroteros sobre la auténtica confirmación de la profecía bíblica y va con otras interpretaciones que nada tienen que ver, no se enteran. Ni se enteraron, ni se enteran, ni se enterarán, y van a caer en la trampa perfecta del ecumenismo. Pues mirad ahora aún lo que sigue diciéndonos aquí. Steinmeier celebró el hecho de que se haya convertido en algo natural que al Congreso de la Iglesia Evangélica asistan también cristianos de otras confesiones y de otras religiones, e incluso personas que no forman parte de comunidad religiosa alguna. El intercambio ecuménico debe continuar y profundizar. Hay que agradecer todo lo que los cristianos, junto con ateos y fieles de otras religiones, han hecho por Alemania, agregó. Ya veis que es un ecumenismo al máximo nivel. Steinmeier dijo que no solo pensaba en todo el trabajo caritativo, sin el que nuestra sociedad perdería calor humano, sino también en las actividades propiamente religiosas. Creo que todo ello es importante no solo para aquellos que ven la religión como un pilar en su vida, sino que es un servicio a la sociedad, dijo. Una fe vivida amplía nuestro horizonte y nos ayuda a distinguir lo que es verdaderamente importante, y exige nuestro compromiso y aquello que es menos importante, y sin embargo nos preocupa. Por ello la fe puede ayudar a liberarnos de cargas innecesarias, agregó. La Iglesia Evangélica es la organización protestante más grande de Alemania, y este año celebró la mayor parte de su congreso en Berlín, pero se trasladó a Wittenberg para la clausura, como una forma de conmemorar los 500 años de la Reforma, que ya sabéis que es precisamente este mismo año, 2017, y que va a ser el año donde definitivamente se va a marcar un antes y un después con la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Parece ser que eso se va a diluir ya prácticamente en nada. Va a ser un gran paso, una estocada prácticamente final a eso, que tantos años, 500 años, durante todo ese tiempo, muchos murieron por su fe, por denunciar las falsas doctrinas del Vaticano y todo lo que hacían. Pero mirad además esto. Entre los invitados al Congreso estuvo el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que estuvo en una mesa redonda con la canciller alemana Angela Merkel. En fin, ya veis las personas que acuden también a ello. Una vez más, qué lástima, los protestantes están dejando de lado la Biblia y se están acercando directamente a Roma sin ser conscientes, muchos de ellos, de lo que están haciendo, sin darse cuenta que desde el Concilio Vaticano II se emprendió una nueva política en la Iglesia Católica para cambiar de un modo aparente y conseguir los mismos fines que ha estado buscando desde tantos años, desde sus mismos inicios. Una vez más, la gran desgracia es dejar de lado la palabra de Dios y quedarse solo con lo que dicen los pastores desde el púlpito, o quedarse con las malas interpretaciones de los escritos, de los textos. ¿Y qué produce eso? Va a producir la peor desgracia de la historia de este mundo, que va a llevar precisamente al retorno del falso Mesías. Y el papado en pleno poder. Y cuando el Roma vuelva a tener el poder, ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Porque Roma no cambia, lo aparenta, pero no cambia. Bien, dejamos esto de momento, luego volveremos a entrar en tema religioso directamente,
Y adentrémonos en esta otra cuestión sobre España, en este caso. ¿Combate el Estado Islámico con armamento de fabricación española? La campaña internacional Armas bajo control también denuncia que el material bélico que España vende a Arabia Saudita podría estar utilizándose contra la población de Yemen, y hay toda una denuncia al respecto. Entre enero y junio de 2016, el valor total de las ventas de armas a Arabia Saudita ascendió a 116.192 millones de euros. Y una vez más, ya sabéis que se habla mucho de paz, 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 pero por el otro lado se sigue vendiendo armamento donde haga falta, como haga falta, y para hacer lo que haga falta. En definitiva, el dinero, el negocio, las personas no importan. Como siempre, el mundo sigue igual, y aquellos que confían en el hombre, ay de ellos, porque el ser humano no ha cambiado en 6.000 años y no va a cambiar, salvo excepciones de personas que Dios puede tocarles el corazón, pero el resto no esperemos mucha otra cosa. Miremos también esto, apartado sobre Cataluña, sabéis lo que decía la profecía, mas no se unirán. España, Rajoy se niega a negociar el referéndum catalán, siguen en las mismas, y la situación cada vez más tensa. ¿Qué terminará pasando? Tiempo al tiempo, pero el tiempo ya se acaba, y una cosa está clara, cuando hablaba de la profecía bíblica que Europa seguiría así, que parecían uniéndose y no se terminarían de unir, esto forma parte de ello. Y más cosas, porque ahora vamos a adentrarnos de lleno en esas profecías bíblicas que tienen que ver con Oriente Medio y la repercusión a nivel global de todo ello. Pues ya hace años que presentamos esto y seguiremos presentándolo, porque si creéis que esto va a terminar, lo tenéis mal, muy claro lo tenéis. Vamos a verlo. Y como siempre, ¿queréis sacar calculadora? La verdad es que pocas ganas da de sumar muertos. Y todo, como os decía, por tantos intereses. Económicos, por la venta de armas, económicos por tema de petróleo, gas, materias primas, y además espirituales, porque a alguien le interesa tener el terreno limpio para hacer un ecumenismo nato con el mundo del Islam, entre otros, y aposentarse en Jerusalén, y aparecer el falso Mesías. Y si no tenemos eso claro, no entenderemos nada de por qué acontece todo esto. Por desgracia, en las noticias os podrán hablar quizás de solo terrorismo o solo también intereses económicos, pero aún hay mucho más. Y eso solo os lo dice la Biblia, y la Biblia siempre tiene razón, y pruebas estamos dando continuamente. 2 atentados suicidas dejan 31 muertos en Bagdad y en Basora. El Comité Internacional de la Cruz Roja elevó a 398 el número de las víctimas mortales por la epidemia de cólera en el Yemen, y a cerca de 40.000 los posibles casos de contagio, pues las últimas cifras ya han subido bastante al respecto. 4 soldados turcos y un guardia de seguridad murieron en enfrentamientos con rebeldes del PKK en el sureste de Turquía. Al menos 4 menores murieron por disparos de cohetes del Estado Islámico en Deir al-Zur. Estados Unidos reconoció que un ataque en marzo dirigido contra 2 miembros del Estado Islámico en un edificio de Mosul, en Irak, dejó 105 civiles muertos. Al menos 23 miembros del Estado Islámico murieron en combates con la Policía Federal iraquí, también en la ciudad de Mosul. ¿Os dais cuenta qué cantidad de muertos en tan solo una imagen? Pues no os creáis que es la única. Trump insta a la OTAN a centrarse en el terrorismo, la migración y la amenaza rusa. El presidente de Estados Unidos ha realizado estas declaraciones en el marco de la cumbre de la OTAN que se celebra en Bruselas. Y esta ha sido una de las noticias claves. La OTAN en relación directa con Estados Unidos y Estados Unidos marcándole una cierta pauta. Ya sabéis, ha habido muchas tensiones y sobre todo con algo que después veremos que tiene que ver con el cambio climático en la reunión del G7. Donald Trump sigue haciendo sus números, su teatro, su función, en definitiva, lo que le dicen que tiene que hacer. Y lo está haciendo a su modo, y desde luego está dando resultado para buscar todo lo que buscan al fin del tiempo. Choques entre militares y terroristas en Filipinas dejan al menos 21 muertos. Al menos 35 personas mueren en Siria en un bombardeo de la coalición liderada por Estados Unidos.
La OTAN acepta las exigencias de Trump de más lucha antiterrorista y más gasto militar. En fin, ya veis por dónde va todo. Pero una vez más hemos de decir, sí, este gasto militar está siendo para estas guerras en Medio Oriente, pero también está sirviendo para reforzar una posible confrontación militar con Rusia. Quizás también en otros lados, Pero todo esto, ¿qué implica? Más gasto militar. ¿Pero qué implica también esto? Pues que se está preparando algo de unas dimensiones tremendas. Y la Biblia nos lo decía, porque al fin del tiempo habrá un conflicto bélico como nunca. Y vendrá Jesús. Pero si desconocemos esas profecías, seguiremos viendo esto, veremos tensiones en las naciones, pero seguiremos sin enterarnos de nada de lo que tiene que acontecer, que va directamente implicado con nuestra vida espiritual y directamente con nuestra futura salvación. Y hablo de la vida eterna, no aquí. Al menos 28 muertos en un ataque a un autobús de cristianos coptos en Egipto. Fijaos, el Papa se ha ido, ¿y qué ha vuelto a suceder? Otro ataque a cristianos coptos en Egipto. En fin, cosas que eran ya de temer y de esperar, por desgracia. Egipto ataca bases terroristas en Libia en respuesta al ataque contra cristianos coptos. Esta fue la respuesta automática sobre esa actuación que hubo allí. Y cada vez las cosas más complicadas. Y mirad ahora esto. Trump condena ataque contra coptos en Egipto e insta a proteger a cristianos. Atención, porque vamos a tener otra de esas noticias que no tiene desperdicio porque va encajando las piezas del puzzle de un modo exacto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó hoy el atentado ocurrido en Egipto en el que fallecieron casi una treintena de cristianos coptos y llamó a sus aliados y socios internacionales a proteger y defender a las históricas comunidades cristianas en Oriente Medio. ¿Os suena de algo esto? ¿No lo dijo el Papa también? Mira por dónde. Los terroristas están comprometidos con una guerra contra la civilización y nos corresponde a todos los que valoramos la vida enfrentar y derrotar este mal, apuntó el mandatario en un comunicado emitido por la Casa Blanca. Este despiadado ataque contra los cristianos en Egipto aflige nuestros corazones y nuestras almas. Donde quiera que se derrame sangre inocente, se inflige una herida a la humanidad, agregó el multimillonario. ¿Os dais cuenta cómo todo va en plan globalización absoluta? Evidentemente no podemos estar a favor de que maten cristianos ni a nadie, por supuesto. Pero ya sabéis que esto se ha buscado expresamente para conseguir unos fines. Y lo peor es que los que lo están denunciando son los mismos que lo están provocando, por otro lado. Es realmente indignante. Pero mirad, aún hay más. El presidente estadounidense reiteró que, pese al dolor, este ataque también deja clara nuestra determinación de reunir a las naciones para el justo propósito de acabar con las malvadas organizaciones de terror y exponer su ideología depravada, torcida y matona. Vaya fachadas, Vaya fachadas. Pero todo va a servir ¿para qué? Reunir a las naciones. ¿Contra alguien? Estados Unidos también deja claro a sus amigos, aliados y socios que las valiosas e históricas comunidades cristianas en Oriente Medio deben ser defendidas y protegidas. El derramamiento de sangre de los cristianos debe terminar y todos los que ayudan a sus asesinos deben ser castigados, reiteró. Asimismo, Trump envió un mensaje de apoyo al presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, y a su pueblo, y alertar de los peligros que enfrenta la civilización. Por tanto, ya veis, está hablando que hay que intervenir de este modo para arreglar este problema que ellos mismos fueron generando, y no solos, evidentemente, que se lo digan a los señores del Vaticano. ¿Y para qué? Para crearnos una conciencia colectiva, para trabajar todos conjuntamente, un ecumenismo a todos los niveles, y finalmente imponer algo que ellos buscan. La civilización está en un precipicio, y si lo superamos o caemos, será decidido por nuestra capacidad de unirnos para proteger todas las religiones, todas las confesiones y todas las vidas inocentes. Estados Unidos hará lo que debe para proteger a su gente, concluyó. Más claro no pueden ser. Por desgracia, claro, cuando ves un discurso así, si no sabes nada, dices, es verdad, hay un terrorismo radical, están asesinando personas, hay guerras en esas zonas, hay unos poderes que no pueden seguir, hay que acabar con ellos,
y todo el mundo volverá a la paz. Y todos juntos, todos, las religiones, todo lo que haga falta. Claro, si lo ves fríamente, sin saber nada, dices, ¿cómo puedes estar contra eso? Pero cuando sabes el trasfondo de todas estas cuestiones, cuando sabes lo que dice la palabra de Dios, la historia y los hechos que se siguen comprobando a diario de qué hay detrás de todo y qué se busca, ¿cómo podemos estar de acuerdo con todo esto? Una vez más, es necesario destapar las artimañas de Satanás, que es quien está moviendo los hilos y a toda esta gente para conseguir sus fines. Y sus fines se van a conseguir en breve, porque esto se acaba. Ya sabéis, pronto vuelve Jesús, y antes todo esto debía acontecer, y avisados estábamos por la profecía. 122 personas, entre ellas 42 niños, mueren en las últimas horas por bombardeos en Siria. Ya veis qué cantidades. Y cómo no, el Papa condena el bárbaro ataque a cristianos en Egipto. Una vez más, el Papa sale a decir lo de siempre. Y como consecuencia, ¿qué sigue sucediendo? Pues que sigue habiendo más de lo mismo, porque hablar de esa paz no sirve de nada. Sí, sirve en definitiva para que alguien quiera imponer una cuestión militar para acabar con estas cuestiones que ellos mismos han provocado, y así después darle el poder absoluto a él, que es quien mueve los hilos por detrás. Qué lástima, y la gente sin enterarse aún. Al menos 28 muertos y más de 120 heridos en Trípoli en enfrentamientos de facciones rivales. Aviones rusos abaten a 120 terroristas del Estado Islámico que se dirigían de Raqqa a Palmira. Ataque suicida en la sede de las Fuerzas Especiales en Afganistán deja 18 muertos. Un soldado de Estados Unidos murió en el norte de Siria como resultado del vuelco de un vehículo. 3 camarógrafos murieron y 2 resultaron heridos cuando cubrían los combates entre rebeldes hutíes y el ejército leal al presidente del Yemen. La policía de Essen, en el oeste de Alemania, detuvo a un alemán de 32 años convertido al Islam ante la sospecha de que podía preparar un atentado terrorista. Ya lo veis, guerra en un lado, terrorismo y miedo a terrorismo en el otro. Al menos un soldado de las tropas del mariscal Khalifa Haftar, hombre fuerte del este de Libia, y un civil murieron y otros 9 resultaron heridos al estallar un artefacto explosivo en Bengasi. Al menos 15 soldados murieron y otros 5 resultaron heridos en un ataque de los talibanes contra una base militar en el sur de Afganistán. Los 8 hombres detenidos en relación con el atentado de Manchester tienen entre 18 y 38 años y son sospechosos de delitos de terrorismo, informó la policía británica. El ejército turco aseguró haber neutralizado, cuando dicen neutralizado quiere decir que los han eliminado directamente, a 29 miembros del grupo kurdo PKK en una operación en el sureste del país, en la que también murieron 3 soldados y un guardia rural, muertos por todos los bandos. Mueren 3 civiles en un atentado suicida en el este de Irak. Encuentran 19 cuerpos en la ciudad filipina tomada por los yihadistas. Ya veis, también allí, en Filipinas, está la misma situación, en una parte de las islas al menos. Mueren 2 guardias iraníes en un ataque en la frontera con Turquía. Al menos 22 muertos en enfrentamiento entre el Estado Islámico y exfilial de Al-Qaeda en Siria. Mueren 13 guerrilleros del PKK en bombardeo de Turquía en el norte de Irak. Ejército egipcio abate a 3 supuestos terroristas en el Sinaí. Mueren 20 civiles durante un bombardeo de la coalición liderada por Estados Unidos en Raqqa. Hallan en Siria una gran fosa común con cientos de víctimas decapitadas por el Estado Islámico. Un día los militantes trajeron 270 cadáveres sin cabeza. Luego ataron los cuerpos detrás de sus coches y los arrastraron mientras conducían alrededor de la ciudad. Jugaban a la pelota con las cabezas de las personas que ejecutaban públicamente. Luego arrojaron los cuerpos aquí y los cubrieron con tierra. Cuando oyes todas estas cosas dices, desde luego, ¿a qué punto está llegando hoy el mundo? Es cierto que cada vez que ha habido guerras en todas las épocas se han hecho auténticas barbaridades, pero ahora que teóricamente el mundo ya debería ser tan civilizado, y ya veis, nada de nada. Yihadistas vinculados al Estado Islámico ejecutan a civiles que huyen de los enfrentamientos en Filipinas.
Entre las víctimas de los terroristas ejecutados durante la última semana figuran al menos 27 civiles de la ciudad filipina Marawi. Al menos 14 muertos en un ataque con proyectiles del Estado Islámico en Urbe, en Siria. Más de un centenar de muertos en combates de Marawi en el sur de Filipinas. Al menos 43 muertos en 2 atentados con coche bomba en Bagdad en pleno Ramadán. Francia detiene a 6 personas en una operación antiterrorista. Detenido un joven de 17 años sospechoso de preparar un atentado en Berlín. Al menos 67 heridos por atentado suicida en zona de alta seguridad en Kabul. Al menos 90 muertos y 460 heridos por un camión bomba en el barrio diplomático de Kabul. Los datos últimos eran ya estos, solo de una explosión, solo en un momento. Vaya atrocidades. Y bien, no creáis que esto es todo, porque, por desgracia, aún hay más. Detenido en Madrid por enaltecer el terrorismo, el hermano de un yihadista muerto en combate. Y en Siria, la aviación rusa elimina más de 80 terroristas del Estado Islámico para evitar su huida de Al-Raqqa. Y este ha sido un rápido repaso, pero imaginaos que ese rápido repaso es cifras de muertos y heridos por todos lados. ¿Os dais cuenta qué cantidad de personas siguen perdiendo sus vidas a diario? ¿Y cuántos de ellos conseguirán la vida eterna? ¿Cuántos de ellos podrán estar al lado de Dios de verdad? Solo el Señor lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que Satanás está cortando, sesgando vidas como quiere, prácticamente. Y Dios lo está permitiendo para que la gente aún reaccione y se dé cuenta y indague y quiera saber y conocer y acercarse a Él. Y aún y así, que pocos lo llegan a hacer. Pues bien, ahora apartado para ciencia y tecnología, algo que siempre es un poco normalmente más agradable de ver. Y no me refiero por la foto. Patente israelí, telas para bronceado uniforme. Mirad, la vestimenta que lleva esta chica es algo curioso, porque es por primera vez un tipo de tela que deja pasar los rayos del sol, los filtra perfectamente, y la gente se puede poner, digamos, morena, solo a través, o mejor dicho, incluido llevando todo el atuendo. Además, con los beneficios que tiene recibir los rayos solares, evidentemente no en exceso, por supuesto, pero ya veis qué capacidad para generar nuevos materiales con todo ello. La contaminación por hidrocarburos puede afectar a la estructura cerebral de los niños. Una investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona liga la contaminación por hidrocarburos con cambios en la estructura cerebral. Estos gases provienen de fuentes como el humo de los coches o el tabaco. Los científicos destacan la necesidad urgente de reducir la contaminación. Bien, otra noticia de estas que sigue apoyando que algo se deberá hacer y medidas ya se están tomando para cambiar esta contaminación que en según qué lugares es tan exagerada. Pues ahora aparece esto. Si es cierto, hasta la contaminación afecta a los cerebros. Si no solo es cuestión de salud pulmonar y demás, o cuestión cancerígena incluso, pues ahora manifiestan que han hecho este hallazgo científico. Si esto es así, sería una cosa más para añadir también, como no, a cuando se nos dice que no vivamos en las grandes ciudades, porque la polución evidentemente afecta, pero ¿qué más afecta? Los ruidos y tantas cosas más. La forma de vivir de allí, lo que se ve, lo que se oye, lo que se nota, todo. Y el pueblo de Dios estaba avisado, no viváis en las grandes ciudades. Y lo curioso es que mucho del pueblo de Dios sigue viviendo en grandes ciudades, llevando la contraria al Señor. Bueno, pues, por poco que podáis, ir pensando en vivir en otro lado que no sea masificado, que sea un lugar tranquilo, que haya campo, que podáis respirar bien, que no tengáis los agobios de las ciudades. En fin, cada uno sabe su situación, pero es lo que deberíamos intentar si queremos ser pueblo de Dios, sobre todo preparándonos para lo que va a terminar de venir. Y necesitaremos tener la cabeza muy clara y muy tranquila para aguantar todo, porque no solo es cuestión de cultivar y vivir de lo que vas a cultivar, es cuestión de cultivarte a ti mismo
mentalmente, para poder estar bien también, no solo físicamente, sino espiritualmente, que falta nos va a hacer y mucho en el fin del tiempo. Crean un antibiótico con superpoderes, destruye bacterias sin que desarrollen resistencia. En fin, parece que ahora este antibiótico puede cambiar drásticamente el panorama farmacéutico. Veremos cómo termina todo esto, pero para muchos es evidentemente una buena noticia. Y atención ahora a este vídeo. Nanorobots para luchar contra el cáncer o la infertilidad son el futuro de la medicina. Mirad y leed porque está todo subtitulado y veréis la explicación a esta cuestión interesante. Bien, pues ya habéis visto de qué modo puede llegar a ser el tener que cambiar el sistema de medicina para tratar contra el cáncer o la infertilidad. ¿Dará resultado? Bueno, el tiempo lo dirá, pero ya veis que la ciencia está trabajando en muchos campos distintos para ir avanzando, al menos teóricamente. También negocio, por supuesto. Apartado ya para Latinoamérica. Brasil. Al menos 4 muertos en un operativo policial en una favela de Río de Janeiro. Ya sabéis lo que suele pasar en las favelas allí. México. Macabro hallazgo en Veracruz. Campesinos mexicanos hallan 5 cuerpos decapitados. Temas de narcotráfico. Venezuela. El número de muertos supera los 60 en protestas antigubernamentales. Siguen aún con lo mismo. Honduras. Al menos 5 muertos por una avalancha antes del partido final de la Liga hondureña. Qué cosas pasan, ¿eh? Van a ver un partido de fútbol y terminan muertos. Qué cosas. Y bien, ahora apartado para guerras y rumores de guerras. El G7, amenaza de Corea del Norte es un problema de importancia primordial. Una vez más, Corea del Norte sigue flotando en el panorama como un posible conflicto militar en muy breve tiempo. Veremos si se produce, pero cada vez más tensión en toda la zona. Y mirad si no, Estados Unidos envía un tercer portaaviones al Pacífico para contener a Pyongyang. Veremos aún algo más referente a todo ello. Mirad si no, el presidente de Corea del Sur pide al Papa ayuda para dialogar con Corea del Norte. Es un vídeo y desde luego, una vez más, vemos cómo en panorama internacional se busca la mediación del Papa para arreglar los conflictos a nivel que sea. Algo de esto tan a menudo no da que pensar ya. Vamos a verlo. ¿Veis? Todo el mundo va recurriendo al Papa para solucionar las cuestiones de política internacional. No estamos viendo ya un panorama claro de lo que va a acontecer en un futuro, quién va a ser el personaje ideal para ir poniendo las cosas en su sitio, entre comillas. De momento queda como líder moral absoluto. No están recurriendo a otros, están recurriendo al Papa. Bueno, luego seguiremos hablando de cuestiones vaticanas, pero ahora esa sección que no sabes exactamente qué cara poner ni cómo titular y te quedas con un interrogante. Mirad esto. Californiana se casó con una estación de tren. Sí, no es ninguna broma, parece ser que es cierto. Esta mujer que veis aquí se enamoró del edificio cuando tenía 9 años. Y va y hace esto, se casa con el edificio. En fin, sin comentarios, ¿no? Turba mata a varias personas por falsos rumores esparcidos en WhatsApp en la India. Otra cosa que tampoco sabes cómo calificar. Los mensajes compartidos el pasado 18 de mayo eran sobre delincuentes sospechosos de secuestrar a chicos, hechos que nunca ocurrieron. Una serie de mensajes falsos en WhatsApp causó la histeria colectiva en el estadio indio de Jharkhand, en el este del país, informa NDTV. Como resultado, 7 hombres fueron asesinados por turbas que salieron a la caza de secuestradores de niños en las localidades de Nagadi y Sobhapur. Más de 30 fueron arrestados, helicópteros de la policía y de socorro movilizados, dando la sensación de pánico absoluto. Los mensajes compartidos el pasado 18 de mayo eran sobre delincuentes sospechosos de secuestrar a chicos, hechos que nunca ocurrieron. Uno de los mensajes que se volvió viral decía:
Sospechosos de secuestrar niños llevan sedantes, inyecciones, sprays, algodón y pequeñas toallas. Hablan hindi, bangla y malayali. Si ves a algún extraño cerca de tu casa, informa a la policía, ya que podría ser uno de ellos. Y ya veis, por una rumorología que se creó así, de una noticia falsa, lo que llegó a causar. Y la reacción de la gente, ¿cómo puede ser que lleguen a reaccionar así, sin tener pruebas de nada? ¿Os dais cuenta del poder de los medios de comunicación, de estas nuevas tecnologías, por desgracia no siempre usadas para bien? Y estas cosas son las que están intentando legislar algunos para que no se emitan según qué tipo de noticias, que son realmente falsas. Lo peor es que hay también, junto a esto, otros condicionamientos que pueden llevar a coactar la información veraz que no interese. En fin, una vez más, la polémica está servida, pero desde luego cuando ves este tipo de reacciones es para sorprenderse como mínimo. Y mirad también esto, el temerario juego que ya se ha cobrado varias víctimas en Madrid. Saltan de un vagón a otro o viajan de pie sobre el enganche entre dos vagones. Un chico acaba de perder las dos piernas, varios han perdido la vida. Y así, porque sí, como si fuera un juego. Una vez más, hay cosas que no consigues entender. ¿Es necesario sentir estas emociones para vivir? Cuando lo más fácil es que puedas terminar mal. Esto es como si fuera un suicidio, estás jugando con tu vida de un modo irresponsable. ¿Creéis que Dios puede dar vida eterna a personas que juegan con su vida porque sí? Bueno, pues una vez más esa situación mental de destorote, como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, todas las cosas de arriba abajo, tergiversadas, a lo malo malo, etcétera, etcétera. Mirad qué cosas también aparecen aquí. El marido del primer ministro de Luxemburgo, junto a las primeras damas en la cumbre de la OTAN. Es una foto inédita. Las primeras damas de ese encuentro que hubo de la cumbre de la OTAN, y también había alguien que no era una dama, era un damo. ¿Entendedme? Es un hombre que es esposo de otro señor, y apareció también en la foto junto a otras damas. Esto a la gente ya le empieza a parecer totalmente adecuado, es lo normal, etcétera, etcétera. Bueno, pues es una situación que hace poco tiempo no se daba, ahora ya es una realidad. Y una vez más hemos de recordar los tiempos de antaño, y igual aprendemos algo del relato bíblico cuando hablaba de esos tiempos. En fin, otros se seguirán negando a aprender sobre eso, y se va a repetir la misma historia. Mirad ahora también un tráiler oficial sobre unos dibujos animados que veis aquí, con este título, y ¿qué van a fomentar? Pues más de lo mismo. Si queréis mirarlo, y si no, un chico enamorado de otro chico hecho en dibujos animados. Los mensajes se siguen transmitiendo para que hasta los más pequeños ya acepten toda una forma de proceder como algo que debe ser así, sin plantearse si Dios quiere esto o no, y es para nuestro bien o no. En fin, cada uno, como siempre, decide por sí mismo. 3 mujeres raptan a un hombre en Sudáfrica, lo violan durante 3 días y lo abandonan semidesnudo. Y parece ser que no es la primera vez que sucede algo así. Es sorprendente. ¿Hasta qué punto también ahora las mujeres haciendo lo que hacían los hombres? Pues se está dando. Desde luego, el destorote moral es en todos los ámbitos, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma, Gomorra. Todo está funcionando igual. Pero aún hay algo más. ¿Alguna vez has sentido compersión por tu pareja? Pues resulta que esto significa sentir placer o felicidad cuando alguien ve a su pareja tener relaciones con otra persona. Una vez más, si esto no es como en los días de Sodoma y Gomorra, pues decidme lo que es. Pero cada vez todo se considera lo que tiene que ser. Y Dios sigue diciendo, recordad esos días, porque la historia se va a repetir y sabed que cuando esto pase, yo vuelvo. Jesús fue claro. En otras palabras, pero vino a decir esto. Y el mundo no se quiere enterar.
Y lo peor no es el mundo en general, sino es el propio cristianismo en general. No importa la denominación, prácticamente ya están aceptando exactamente lo mismo. Pues, ¿qué quiere decir esto? Evidentemente que no el mundo en general se va a perder y ya está, sino que muchísimos de los que se llaman cristianos van a terminar igual. Y eso no es nada agradable, la verdad, pero cada uno decide su futuro. Dios no está diciendo tú vas a ser salvo porque sí, tú no. Cada uno está decidiendo su futuro. Y cada uno decide si se tiene que poner en consonancia con Dios o quiere poner a Dios en consonancia con él, de algo totalmente distinto. O pasar sencillamente de Dios. Bueno, pero el tiempo se acaba y hay que reaccionar. Accidentes. Un avión Yak-18 se estrella en las afueras de Moscú y 2 ocupantes que habían fallecieron. En Turquía, 13 muertos al estrellarse un helicóptero militar. Naufragios. Rescatan a 2.300 inmigrantes y recuperan 2 cadáveres en el Mediterráneo. Ya veis que esto es prácticamente el pan de cada día. Estos rescates se producen un día después de que fueran socorridos 1.800 personas. En torno a 4.100 personas han sido salvadas en las últimas horas. En lo que va de año, 59.135 han llegado a Europa a través del Mediterráneo y 1.340 han muerto en la travesía. Pues ahora vamos a ver el vídeo donde se muestran realmente escalofriantes. Pero como siempre, ¿por qué viene todo esto? ¿Por qué sucede? Por lo mismo de todo lo de Oriente Medio. Los mismos están detrás. Y por desgracia, ¿qué sucede? Pues que muchas personas van a tomar un nuevo rumbo a su vida y terminan dejándoselo por el camino. Pestes, también son profecías, Jesús habló de ello, y que tantas veces tendría que ver con guerra, el lenguaje además es muy clara al respecto. Una epidemia de meningitis C en Nigeria y Níger causa más de 1.300 muertos. Lluvias e inundaciones. La lluvia amaina, los muertos aumentan a 151 en Sri Lanka. No son pocos, ¿eh? Tormenta. Una tormenta eléctrica deja al menos 23 muertos en la India, y era solo eléctrica. Viento. Atención a esto, porque las imágenes, si vais viendo vídeos, son también espectaculares. Muchos lo describían que parecía el fin del mundo, de las famosas películas de tanta desgracia, ¿no? Al menos 14 muertos y más de 150 heridos tras los vientos huracanados en Moscú. Dijeron que quizás esta semana que viene se podría llegar a repetir otra vez la misma situación, unos vientos que hacían girar las grúas de edificación de edificios como si fueran ruletas y que terminaba alguna cayéndose, los tejados y carpas volando por los aires y tantas cosas más. Precisamente por todo esto hubo esta cantidad de muertos y, claro, un terror absoluto ante eso. Es una fuerza de la naturaleza que, ¿qué haces contra eso? Incendios. Un matrimonio y sus 2 hijos mueren en un incendio en su vivienda en Bilbao, en el País Vasco, en la zona de España aún. Cambio climático, Laudato Si. Trump hará oficial este jueves su decisión sobre el Acuerdo de París. Todo el mundo parece estar pendiente de lo que va a decidir este señor, si se van del acuerdo del cambio climático o no. Desde Europa han dicho que no pueden irse hasta de aquí 2 o 3 años, que es necesario un proceso, etcétera, etcétera. Veremos finalmente qué termina haciendo. Hay mucha presión para que desde Estados Unidos lo haga y por otro lado que no. Bueno, tiempo al tiempo, pero ya sabéis que todo esto tiene que ver directamente con el tema Vaticano y muchos aún no se han enterado. Por eso, una vez más, que vean la encíclica Laudato Si del Papa y se van a dar cuenta cómo todo va cuadrando, cómo todo se ha ido trabajando durante años para buscar un objetivo que va a servir para todo el mundo, una vez más. Vamos precisamente a hablar de ellos ahora, sobre el Vaticano. La Agenda 2030. Alguna vez ya hemos comentado sobre la Agenda 2030. La Santa Sede en Ginebra. Garantizar un mayor acceso a las medicinas esenciales para todos. Es la asamblea número 70 sobre el tema de sanidad ya a nivel mundial y se celebra en Ginebra, en Suiza.
Una vez más, el Vaticano está quedando como cuestión de líder moral. Medicinas esenciales para todos. Pero eso sí, en consonancia ¿qué? Mirad, la delegación de la Santa Sede reconoce que la promoción de la salud es un aspecto fundamental del progreso de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y representa también un componente necesario para la estabilidad socioeconómica. Se ha observado precisamente que los sistemas sanitarios débiles siguen siendo un obstáculo en muchos países, con la consiguiente carencia de cobertura, incluso para los servicios sanitarios más básicos. Los retos actuales globales, emergentes para la salud, requieren sistemas sanitarios mejores que tengan la capacidad de proporcionar intervenciones eficaces y accesibles a la prevención y a los cuidados para todos, en particular para las personas más necesitadas, en pobreza extrema y más desamparadas de nuestras sociedades, incluidos los emigrantes y los refugiados, que representan un signo preocupante de nuestros tiempos. Todo esto en línea con la promesa según la cual ninguno será descuidado. Esta es la Agenda 2030, una vez más una agenda que va a terminar unos meses antes, un año antes aproximadamente, del retorno de Cristo. Ese es el objetivo. Un año en el que teóricamente todo terminará siendo una balsa de aceite, donde nada se mueve, no hay olas, un remanso de paz, todo bien. Curioso, porque más o menos es cuando va a aparecer Satanás haciéndose pasar por Cristo, y que va a terminar de dar ese punto final a una situación donde toda la gente estará súper feliz de ver que ha llegado el Mesías, incluso los que pensaban que no creían en nada, que es una realidad, y otros que creían en otros tipos de Mesías, de Cristos, y todos van a creer que es el mismo, y todos creyendo que, ostras, es Jesús, y van a hacerle caso en todo, porque va a derrochar milagros por todas partes, falsos, pero milagros, porque tiene poder para hacerlos. No puede crear, pero puede sanar. Primero es capaz de generar enfermedad y luego quitarla, pero puede hacer también incluso hacer descender fuego del cielo ante la vista de los hombres, y eso lo va a hacer, está profetizado. ¿Y quién va a decir que es Satanás y que no es Satanás haciéndose pasar por Jesús? Dirán, no, es Jesús directamente. Y loco, si tú dices que no es Jesús, irán a por ti. Es más, Él dirá que hay que ir a por ti si sigues guardando el sábado, porque el problema de todo es que se habrá permitido aún que haya guardadores del sábado en esos momentos finales de la historia, y que Dios envía sus plagas y sus desgracias porque se está permitiendo que esa gente exista y transgreda su ley. Eso va a ser lo que va a exponer, y la gente se lo va a tragar de lleno. Pero ya veis, 2030, todo apunta a que ese año va a haber un algo especial. Como ha observado el Papa Francisco, la medida y el indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la nueva agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables. Ya está marcando una pauta más que clara. También habrá medios espirituales para todos. Mira también la relación Agenda 2030 y Laudato Si. Cancún 2017, prevención de desastres naturales. La Santa Sede señala 3 puntos. Carta del cardenal Parolin al presidente de México, Enrique Peña Nieto. El cardenal Parolin indica que el 2015 fue un año que vio la adopción de 3 acuerdos significativos. El Sendai Framework para la reducción de desastres de 2015 a 2030. La Agenda 2030 para el desarrollo. Y el Acuerdo de París sobre los cambios climáticos, y que el 2017 representa una etapa para concretizarlos. ¿Os dais cuenta cómo todo se va preparando para lo mismo? Pero mirad ahora qué nos dice aquí. Antes de los saludos finales y de expresar el deseo del Papa Francisco de un trabajo proficuo, la intervención de la Santa Sede recuerda que para seguir lo indicado por los 3 documentos aprobados en el 2015, es necesario, atención ahora, un cambio de mentalidad y de estilo de vida, porque cuando se habla del futuro de la humanidad, no es posible limitarse a áreas específicas, sino que se habla de valores de responsabilidad, solidaridad compartidas,
por el bien de toda la familia humana. Una vez más, por el bien común. Por tanto, ¿vas en consonancia a esto o no vas a favor del bien de toda la familia humana? El documento cita una frase de la Laudato Si, donde se indica no solo a los fenómenos climáticos, sino a catástrofes derivadas de las crisis sociales, porque la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando pocos lo pueden sostener, puede provocar solamente violencia y destrucción recíproca. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó este pasado lunes la ceremonia de apertura de la plataforma global a la que asisten 6.000 representantes de 189 países. ¿Os dais cuenta de cómo el Vaticano está mandando y marcando pautas? Y los países van a hacerle caso. Y la encíclica Laudato Si tiene que ver con todo ello. Y una vez más, acordaos, porque allí incluye el domingo como día de reposo para todos. Por tanto, el bien de toda la familia humana, el domingo. Di tú que el sábado es el día de Dios y que no estás de acuerdo en eso, y ya sabes cómo vas a terminar, ¿verdad? Si no lo sabes, ya va siendo hora que te enteres. Pero sobre todo, haz la voluntad de Dios y guarda el sábado. Visita del Papa a Génova. Antes os decía que tendríamos este apartado especial dentro de estas noticias, porque realmente ha sido intenso, breve, ese viaje, pero vamos a ver cosas, y vaya cosas. Primero había el programa de ese viaje del Papa Francisco a Génova, ya veis dónde está situado. Él partía desde Roma, en el centro de Italia aproximadamente, y se iba hacia el norte. ¿Y qué iba a hacer allí? Pues aquí había todo el programa. Viajó, fue para allá, 45 minutos de viaje, aterriza, ¿y qué sucede? El Papa en el Ilva. No hay que temer a los empresarios, sino a los especuladores. El Papa habla delante de los obreros y dirigentes de la empresa siderúrgica. Fijaos que iba a un cierto grupo de gente a hablar, a dirigirse especialmente, y tenía que ver con la cuestión de empresarios, pero también trabajadores. Cuando ya vemos relación trabajo en general, ¿con qué lo asociamos? Bueno, los que sabemos de la profecía bíblica ya lo asociamos directamente con un día de reposo, 6 laborables, 1 de reposo, y ese va a ser el domingo. ¿Apareció algo de esto aquí? Ya lo veréis. Poco después de la llegada al aeropuerto Cristoforo Colombo de Génova, donde el Papa Francisco fue recibido este sábado por el cardenal Angelo Bagnasco, arzobispo de la ciudad, y por las autoridades civiles locales, se trasladó a la cercana empresa siderúrgica Ilva, donde llegó pocos minutos después de las 8:30. Allí entró en un auto eléctrico. Ya nos está diciendo algo con un auto eléctrico. Una vez más, cambio climático no, coche eléctrico. Nada de contaminar. Y saludó a los varios miles de trabajadores que le esperaban y manifestaban con saludos calurosos. Con un buongiorno a tutti, el Papa inició sus palabras, interrumpiendo por un coro de Francesco. Señaló con una cierta emoción: es la primera vez que estoy en Génova, y tan cerca del puerto que me recuerda de dónde salió mi papá, hacia Argentina. Y concluyó este pensamiento con un gracias. Fijaos que ha hecho venir bien esto para hacerse mostrar como que su padre fue también un inmigrante. Tuvo que partir de un lado a otro, algo que el Papa está hablando continuamente para decir que hay que estar todos juntos y que no importa de dónde se venga, hay que estar trabajando por unidad, con cariño, etc. Bueno, lo que pasa es que no nos dice el por qué tantos inmigrantes tienen que hacer este viaje forzosamente para poder sobrevivir, y otros porque se ven forzados por tantas cosas, y detrás alguien motivando a que eso acontezca por problemas de guerra y escasez, que son ellos mismos. Es curioso, ¿eh? Pero claro, ahora él, viene de migrantes. Qué bien, es un ejemplo. Estas preguntas sobre el mundo del trabajo, quise pensarlas bien para responderlas bien, dijo a la platea de trabajadores y empresarios, porque hoy el trabajo está en riesgo. Es un mundo en el que el trabajo no se considera con la debida dignidad que tiene y que da. Hago una premisa: el mundo del trabajo es una prioridad humana. Aplausos. Y por lo tanto es una prioridad cristiana, nuestra y también del Papa, porque en el primer mandato Dios le dijo a Adán: trabaja la tierra y domínala,
y recordó que Jesús fue un trabajador. Fijaos cómo se está centrando todo en la cuestión laboral, ¿eh? Problemas laborales y aquí hace falta algo, porque, claro, la gente el trabajo lo considera como una cosa muy mala normalmente. Bueno, pues mirad para qué servirá después todo este discurso que está planteando, ¿eh? Génova, el Papa en el Ilva, trabajo para todos, no subsidios, porque el trabajo da dignidad. Respuesta a la segunda pregunta en la metalúrgica italiana de la ciudad portuaria. Dice, trabajo para todos, no subsidios. Cuando ahora el mundo está tirando, en según qué países, para eso, para los subsidios, porque no hay trabajo para todos. Pero algo va a acontecer. La profecía dice que habrá un tipo de crisis tan grande que al final sí habrá trabajo para todos. Evidentemente muchos lo van a pasar mal y muchos morirán, pero habrá trabajo para todos. Forzosamente, además, se tendrá que trabajar 6 días a la semana, incluido el sábado. Y el único día de reposo va a ser el domingo. Atención a lo que digo ahora, porque esto es profecía y se va a cumplir. Y cuando lo veáis, los que aún no creéis, pensad en que un tipo calvo con gafas os lo dijo una vez. Y entonces, decidíos por Dios, porque el tiempo se os va a acabar de definición. Y mirad, después, ¿qué dice? Otra vez allí, la empresa es cooperación, la competición interna es un error. Al responder a la tercera pregunta señaló que el concepto de meritocracia es desvirtuado ideológicamente, o sea, de ir ganando méritos. Y mirad qué dice. Otra consecuencia de la meritocracia es el cambio de la cultura de la pobreza. El pobre es considerado un sin mérito y, por lo tanto, un culpable. Y si la pobreza es una culpa del pobre, los ricos están exonerados de hacer algo por ellos. Está dando mensajes que evidentemente gustan a todo el mundo. Oír esto, qué bien. Bueno, quizás a los grandes empresarios no, pero a los trabajadores, que son la mayor parte de la población, oh, mira cómo está por nosotros. Génova, el Papa en el Ilva, la paradoja del sin trabajo y del esclavo del trabajo. El sucesor de Pedro concluye el encuentro rezando el Ven Espíritu Creador. Curioso, ¿eh? Relaciona el tema laboral con precisamente el Espíritu Santo, como el tema de creador también, con lo cual, ¿qué hubo en la creación? ¿Lo recordáis? Pues un día de descanso después del trabajo, ¿eh? Y atención a lo que ahora leeremos. Quien pierde el trabajo y no encuentra otro, siente que pierde la dignidad, como quien debe aceptar por necesidad trabajos malos o equivocados. Hay aún trabajos malos y sin dignidad, como en el tráfico ilegal de armas, en la pornografía, en el juego de azar y en esas empresas que no respetan los derechos de los trabajadores. Así respondió el Papa Francisco a la cuarta pregunta. Señaló que es malo el trabajo de quien es pagado mucho para que su trabajo no tenga horarios o límites, indicó el Papa. Una paradoja de nuestra sociedad es la presencia de una creciente cuota de personas que querrían trabajar y no logran, y otros que trabajan demasiado y no logran trabajar menos porque fueron comprados por las empresas. El trabajo, en cambio, se vuelve hermano cuando a su lado está el tiempo del no trabajo, el tiempo de la fiesta. Los esclavos no tienen tiempo libre, aseveró. ¿Os dais cuenta ya por dónde va el tema? Ahora lo remata. Y que en las familias en donde hay desocupados no es nunca realmente domingo, y las fiestas son tristes porque falta el trabajo del lunes, porque para celebrar las fiestas es necesario poder celebrar el trabajo, dos cosas que van juntas, dijo. Una vez más, ya está hablando del domingo. El trabajo en relación al domingo como día de reposo. Si no hay trabajo, el domingo no parece nada. Y si hay trabajo el domingo, ¡qué bien! ¿Y qué va a suceder? Pues que al final habrá trabajo para todos, de algún modo, por supuesto. Y mirad, ¿qué recompensa tendrán el domingo como día de reposo? No el sábado. El mundo se está preparando para algo y la mayor parte de la gente no lo sabe. Ya va siendo hora que los que sabemos la verdad, cómo todo se va a definir al final por guardar un día de reposo u otro, o ninguno, teóricamente, y quien decida lo correcto va a ser salvo y quien no, ya lo sabéis. Señaló además que el consumo es un ídolo de nuestro tiempo, con sus grandes negocios abiertos día y noche, de puro consumo, o sea, de puro placer. Esto también, aseguró, malogra el trabajo en nuestra sociedad.
reiteró que el trabajo es fatiga y que una sociedad hedonista que quiere solamente el consumo no entiende el trabajo. Por tanto, ya está marcando pautas como en Laudato Si. Y siguió diciendo, subrayó así que los ídolos no trabajan, y si no se reencuentra una cultura que estima la fatiga y el sudor, no encontraremos una nueva relación de trabajo y seguiremos soñando en el consumo como puro placer. Además, porque el trabajo está en el centro del pacto social. Y aseguró que si confundimos el trabajo con el consumo, perderemos sus palabras hermanas como dignidad, respeto, honor y libertad. Hacia el final del encuentro, el Santo Padre le indicó a los trabajadores que el trabajo está cerca de la oración y de las oraciones que se rezan antes, durante y después del mismo, y que en la Eucaristía se habla del fruto del trabajo del hombre, o sea, en la misa. Ya veis que está asociando la misa con el domingo, con el trabajador, con la fiesta, por tanto, y todo va junto, todo junto en toda la sociedad. El Papa quiso terminar este diálogo con una oración antigua, el Ven Espíritu Santo, que es, dijo también, una oración del trabajo y para el trabajo, Ven Espíritu Santo. El pontífice, después del amén, dijo gracias, el público aplaudió calurosamente y dio su bendición final. Pues bien, ya habéis visto, ese viaje a Génova llevaba algo encerrado allí, y era otra vez el mensaje del domingo como día de reposo. Pero aún hay más. En Génova, el Papa en la catedral, un encuentro a 360 grados con el clero y religiosas, le hacen preguntas sobre varios temas. El Papa Francisco tuvo en la catedral de Génova un encuentro de casi 2 horas con los obispos, el clero, los seminaristas y religiosos y religiosas de la región eclesiástica Liguria. Presentes también a algunos representantes de otras confesiones. Una vez más, ecumenismo. Trabaja siempre para lo mismo. Y ya veis, en tema de trabajo y tema de domingo como día de reposo. ¿Veis por dónde va todo? Y aún hay personas que creen que eso es falso. Pobrecitos. Génova, el Papa a los jóvenes, una vida no como turistas, sino como misioneros. Y atención, porque ahora vamos a ver otra gran barbaridad. En el santuario de Nuestra Señora de la Guardia, les indica del riesgo de misionar con una actitud de cátaros. Ahora diréis, bueno, ¿y qué hay aquí de barbaridad? Vamos a verlo. La misión ayuda a no ser cátaros. Nos purifica de pensar que hay una iglesia de los puros y de los impuros. Todos somos pecadores y necesitamos el anuncio de Cristo. Y cuando misiono, si no entiendo que las enseñanzas valen también para mí, corro este riesgo. Y otros seguiréis pensando, bueno, ¿qué? ¿Qué ha dicho de bárbaro? Fijaos, dice, nada como los cátaros, que decían, iglesia de puros, iglesia de impuros, según él. Los cátaros fueron unos señores que vivieron en Francia, muy cerca de aquí, y que tuvieron que pasar, por desgracia, por la mano inquisitorial del Vaticano, siendo asesinados tantos como pudieron, porque eran considerados, y así está registrado, como los hombres buenos. Y el Vaticano se encargó de ir asesinándolos, mientras tuvieron que ir corriendo por muchas partes de Francia hasta llegar al Pirineo, en la cordillera pirenaica, en nuestra frontera, donde los que quedaron, ya sabéis cómo fueron terminando. Y por desgracia, ellos que eran considerados los hombres buenos, que seguían con todo su valor la palabra de Dios tal como ellos consideraban que era justo seguirla, en la verdad, y no como el Vaticano decía ya y hacía, y resulta que el Vaticano, cuando consiguió esa escabachina, esa masacre, cambió la historia y ha hecho ver a los cátaros como gente prácticamente del mundo del espiritismo, satánicos y cosas parecidas. Unos herejes impresionantes. Y aún ahora el Papa tiene la poca vergüenza de decir a esas personas que fueron mártires, que fueron personas sensatas, queriendo servir a Dios de todo corazón, con la palabra de Dios en la mano, les está diciendo que eran de lo peor, y que no seamos como ellos. Si Dios quiere, prepararemos todo un itinerario, mostrando por dónde tuvieron que ir los cátaros.
todas las vicisitudes de ellos, lo que aún se queda en registros sobre ellos, que el Vaticano aún no ha podido cambiar. Y mostraremos la verdad sobre ellos, la verdad que el Vaticano ha hecho toda la falsedad como tierra echada sobre ellos, para seguir diciendo que eran unos herejes. Y sabéis aún otra cosa peor, al menos como mínimo, igual de peor, de mal. Hay gente que se hace pasar ahora por cátaros. Y sabéis, no tienen nada que ver con los cátaros, absolutamente nada. ¿Y sabéis cuáles son sus creencias? Pues espiritismo. Nueva era absoluta. Y hay gente que dice, ah, mira, como los cátaros, incluso se les ocurre hacer viajes por recorridos de cátaros, como siendo de ellos mismos. Pobrecitos, ignorantes. Ojalá indagaran de verdad y se dieran cuenta que los cátaros seguían los caminos de Dios y no de Satanás en espiritismo. Ya se ha encargado Satanás de hacer ver a los cátaros como miserables, como todo lo peor de lo peor, por el Vaticano y por el espiritismo, que bueno, en definitiva todo viene a ser lo mismo. Y la rima, mira, por dónde me ha salido. Una vez más, ya va siendo hora que busquemos por nosotros mismos, que no nos dejemos engañar, que comprobemos datos, no porque lo diga a uno o lo diga a otro, id a las fuentes. Y mirad incluso en el libro de Ellen White, El conflicto de los siglos, cuando habla de los cátaros, y os daréis cuenta quiénes eran en verdad, que nada tiene que ver con la falsedad que el Papa está diciendo ahora. ¿Qué podemos esperar de un jesuita? ¿Que diga que los cátaros eran unos santos? El Papa sigue siendo jesuita, y los jesuitas fueron hechos para ir contra la Reforma, por tanto, la contrarreforma, asesinando a quien hiciese falta. No me estoy refiriendo a que todos los jesuitas sean así aún, pero los que saben lo que creen, los que están en el poder, saben lo que hacen. Y el Papa sigue siendo uno de los principales. Sigue tergiversando la historia, engañando a la gente. Y se lo tragan y se quedan tan anchos. Gracias a Dios que aún han quedado registros. Y Ellen White habló de ellos. Y vale la pena que lo conozcamos, porque esas historias, por desgracia, se van a repetir y como nunca. Lo mismo que hicieron con los hugonotes, lo mismo que hicieron con los albigenses, lo mismo que hicieron con los valdenses, se va a repetir y va a ser mucho peor contra los guardadores del sábado. Ya va siendo hora que lo sepamos y que nos preparemos, porque esto se avecina. Génova, el Papa a los jóvenes, hagan misión, pero por favor no adjetiven a las personas. Y mira por dónde va él y habla de los cátaros y los adjetiva de lleno. Qué asco de hipocresía. Génova, el Papa a los jóvenes, nuevas tecnologías, no coman todo lo que les sirven en el plato. Y una vez más, como líder moral, para que vigilen con el Internet y todos los medios sociales, etc. Les invitó delante de todas las cosas que suceden en el mundo a interrogarse. ¿Esto es normal o no es normal? ¿Los desplazamientos, los migrantes, que el Mediterráneo sea un cementerio? Si no es normal, tengo que involucrarme para que esto no suceda. ¿Es normal cerrarle las puertas a quien necesita? ¿Y por qué no dice que ellos están provocando todo esto? Para llevar a la mentalidad de la gente a lo que ellos quieren. Eso no lo va a decir, ¿verdad? Qué lástima. El Papa en el hospital pediátrico Gaslini. ¿Por qué sufren los niños? Y solo miro al crucifijo. Santo Padre les anticipó que les llevaría la caricia de Jesús. Una vez más, un líder moral. Y Francisco en la misa, rezar, llevar y estar en el mundo con el Señor. Al concluir su visita invita a ejercitar la fuerza suave de la oración, con la que se pueden también detener las guerras y obtener la paz. Una vez más, el teatro. Pero mirad lo curioso, hablando de tanta pobreza y tantas cosas. El altar puesto en el centro de una construcción de fondo blanco enarbolaba una hermosa cruz de madera y plata, como de plata era el altar. Bueno, barato, claro, todo barato, ya lo ves. En fin, sin comentarios. Y aún creen en lo que van diciendo tantos sin analizar nada. Qué lástima. Pero hubo algo, otra vez, cruz quebrada y el bien común. ¿Dónde? Allí mismo. Mirad el vídeo, ya veis esta imagen,
cada vez que va a decir algo importante, algo de trascendencia, que va a hacer algo que tiene que ver con mucho peso, lleva la cruz quebrada, el objeto satanista del siglo VI. Dejemos los chismorreos y dediquémonos a la misión. Sí, pues mirad y atención, recordad lo del bien común. Asociado, ya veis a qué. Pues ya habéis visto, además dijo que era necesario dejar entrar a Dios en nuestro tiempo. Y cuando se habla de tiempo, se habla, y habéis asociado al trabajo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de 7 días de semana. Y cómo no, dejarlo entrar como, sobre todo en su día de reposo, el domingo, cuando todos pueden estar tan bien y tan felices, ¿no? Todo para el bien común, una vez más. Bueno, pues este ha sido el repaso de lo que hizo en Génova, y desde luego ya veis que 11 o 12 horas dieron mucho de sí. Condolencias. Francisco después del Regina Coeli, solidaridad ante los atentados en Egipto e Inglaterra. Una vez más, pasen esas cosas y él da las condolencias y ya está. Deseo expresar de nuevo mi cercanía al querido hermano el Papa Teodoro II y a toda la nación egipcia, que hace 2 días ha sufrido otro acto de violencia feroz. Las víctimas, incluidos los niños, son fieles que se dirigían a un santuario para rezar y han sido asesinados tras haberse negado a renunciar a su fe cristiana. Que el Señor acoja en su paz a estos testigos valientes, estos mártires, y convierta los corazones de los terroristas. Oremos también por las víctimas del horrible atentado del pasado lunes en Manchester, donde tantas vidas jóvenes fueron cruelmente destrozadas. Estoy cerca de sus familias y de todos los que lloran su pérdida. Una vez más, ya veis, se generan cosas por ellos mismos y después condolencias y ya está. Bueno, y no está, porque todo esto una vez más sirve para acercar ese ecumenismo con los del Papa Teodoro II, los coptos en Egipto. ¿Y para qué más? Recordemos que ha dicho Trump, no se puede tolerar asesinatos de cristianos. El Papa habla de ese ecumenismo en la sangre, de esos mártires, no importa su religión, si son cristianos, todos juntos. Y algo hay que hacer para evitarlo. Todas las piezas se van poniendo. Y aún hay personas que creen que Trump y el Papa nada que ver y cosas de esas. Qué poca visión tienen. Popularidad. El mío Papa llega ahora a España. Las casas editoras confirman con sus publicaciones la gran popularidad del actual pontífice. Como se va a vender bien, pues venga, además revistas. ¿Y todo el mundo en pos de la bestia? Sí. Y atención a esto, porque ha dado mucho que hablar. El Papa recibe al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y entre los temas se habló de integración de migrantes, Oriente Medio y áreas de conflicto. Y hubo algo en esta reunión. Precisamente el desafío de este señor que fue a ver al Papa y dice que le exige que pida perdón. Bueno, pues cuando miráis los escritos de la gente que ha analizado lo que allí se dijo, la verdad es que es bastante deplorable, porque una vez más siguen sin enterarse de nada. Dicen que la imagen del Papa Francisco con cara de pocos amigos al lado del sonriente Donald Trump dio la vuelta al mundo la semana pasada. Ahora la misma foto con la misma pose se repite, pero esta vez con el primer ministro canadiense. Esta vez, dice el artículo, el cabreo del pontífice no se debe a las políticas xenófobas e injustas del mandatario estadounidense, sino a una petición de lo más incómoda que le hizo este señor canadiense. El canadiense no se ha andado por las ramas y ha exigido al número 1 de la Iglesia Católica que pida perdón por todos los niños que han sido abusados en su país durante años por sacerdotes. Y bien, aquí tenéis la imagen, una vez más, la pose teatral papesca. Los otros dos tan felices, una persona que dicen las malas lenguas, entre comillas, o no, que la vida que tuvo este señor, etcétera, etcétera, y que es capaz de decirle esto al Papa, cómo se atreve, etcétera, etcétera, y el Papa hizo esta cara como en un momento con Donald Trump, pero vais a ver que esto es una imagen, un momento de fachada, después las cosas cambian. Pero los articulistas ya parece ser que esto lo dejan de lado. Es bueno que cuando suceden estas cosas nos dediquemos a mirar los vídeos, analicemos sus caras, sus posturas, todo,
porque dicen mucho de lo que realmente hay. Y en definitiva, vamos a hacerlo así. Primer ministro de Canadá solicita al Papa que pida perdón a comunidades indígenas. ¿Sabéis? He de deciros algo antes de ver el vídeo. Os recomiendo una vez más un libro que ya lo dije la semana anterior, en la última conferencia. 50 años en la Iglesia de Roma, escrito por Charles Chiniquy. Y vais a ver cómo ese ex sacerdote católico denuncia lo que ya pasaba en Canadá, en esos años de la época de Abraham Lincoln, cuando el clero, a través de todo lo que tenía, ya estaba haciendo esas barbaridades, no solo con indígenas en general, así, sino con los mismísimos niños de los indígenas y otros, y masacres y tantas cosas más, que ya sabéis, cuando titulo en Más de lo mismo, ¿a qué me refiero, verdad? Pues todo eso es historia, está registrado, y vais a ver cómo ahora todo este teatro, se hace una vez más para poder limpiar la imagen vaticana de la Iglesia Católica en ese país. Esto no se hace porque sí. Este señor no fue allí a acusar al Papa y ya está, y que a pedir perdón o me enfado. No fue solo a eso. El marketing está muy bien hecho. Mirad el vídeo porque vale la pena. Pues es un proceso, ya Benedicto XVI ya pidió una disculpa, ahora le invita a ir a Canadá, que haga una disculpa pública, y ya veis que el Papa, muy enfadado, no parecía que estuviese, o muy acobardado o intimidado por las palabras de este señor, ni mucho menos. Y además, encima le da la hoja de ruta a seguir, sus 3 grandes libros. Por tanto, una vez más, teatro. Bueno, a un entrenador de fútbol decía, y del bueno, pues yo diría, y del malo, porque realmente todo el mundo en pos de la bestia, y van a hacer su limpieza de imagen también en Canadá, como no. Pero atención, porque hay una noticia que me ha sorprendido mucho, que al menos personalmente no he visto ningún medio que lo haya tratado, porque es sorprendente lo que llega a decir el Papa aquí. ¿Otro Papa emérito habrá? Hemos hablado más de una ocasión sobre esto, y me gustaría que leyeseis conmigo las palabras del Papa, porque da que pensar, a ver si pronto no veremos una Trinidad papal. El Papa en Santa Marta: el verdadero pastor sabe dejar su cargo. ¿Estáis leyendo bien? El verdadero pastor sabe dejar su cargo, porque no se apropia del rebaño y no se considera en el centro de la historia. Vamos a verlo. El verdadero pastor sabe dejar su cargo en la Iglesia cuando es el debido momento, porque sabe que el rebaño no es su propiedad y él no es el centro de la historia. Lo indicó el Papa Francisco este martes en la homilía de la misa en la Casa Santa Marta en el Vaticano, comentando la primera lectura de los Actos de los Apóstoles, que podría titularse La despedida de un obispo. Ya veis por dónde va, ¿eh? Un pastor que no aprendió a despedirse es porque tuvo alguna relación equivocada con el rebaño, una relación que no está purificada por la cruz de Jesús. El Papa explica que Pablo llama a los presbíteros de Éfeso y en una especie de consejo presbiterial se despide. Y subraya 3 actitudes. Afirma de no haberse tirado atrás, y no es un acto de vanidad, porque él afirma que es el peor de los pecadores, lo sabe y lo dice, y simplemente cuenta la historia. Una de las cosas que dará paz al pastor cuando se retira, explica el Papa, es recordarse que nunca fue un pastor de compromisos. El segundo punto es que Pablo va a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que le sucederá, sin saberlo. Obedecer al Espíritu porque el pastor sabe que está en camino. Sé solamente que el Espíritu se lo había dado a entender, que el Espíritu Santo de ciudad en ciudad me indica que me esperan cadenas de tribulaciones. No se va en pensión, sino a servir a otras iglesias, siempre con el corazón abierto a la voz de Dios. Dejo esto, veré qué me pide el Señor. Y el tercer punto es que Pablo dice, no considero de ninguna manera preciosa mi vida, porque no es el centro de la historia grande o de la historia pequeña. Es un servidor, y el Papa recuerda el dicho popular, como se vive se muere, y añade, como se vive se despide. Con este hermoso ejemplo, concluye el Papa,
Recemos por los pastores, por nuestros pastores, por los párrocos, obispos, por el Papa, para que su vida sea una vida sin compromisos, una vida en camino, y una vida en la que ellos no crean que están en el centro de la historia, y así aprendan a despedirse. ¿Qué entendéis vosotros al leer esto? Vamos. Queda evidente que hace referencia a todos en general, que pueden terminar su cargo y despedirse, pero fijaos que él mismo se incluye allí, por el Papa, porque también no es el centro de la historia y aprenda a despedirse. ¿Está hablando solo de Benedicto XVI como Papa emérito o está hablando de él mismo? Pues cuidado, porque ya sabéis que él dijo que en la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en 2019, probablemente y seguramente él ya no estaría allí. Estamos en 2017. ¿Qué va a suceder? ¿Se va a morir? ¿O se va a despedir? Que es algo distinto, como Papa emérito también. Cuidado, porque todos cumplen su función, y ya lo dice bien, él no es el centro de la historia de toda esta cuestión. Él sigue una agenda satánica y está puesto allí para cumplirla, y después de él vendrá el siguiente que terminará de cumplir lo que haga falta, si es necesario. ¿Veremos ese triunvirato papal? Pues da que pensar, ¿eh? Lo que me sorprende es que nadie haya dicho al respecto sobre esto nada, al menos que yo me haya enterado. Si alguno de vosotros se ha enterado, por favor me lo diga, porque realmente esto ya da que pensar. Pueden pasar muchas cosas aún. Sorpresas, muchas, seguro. Pero vayámonos preparando porque, desde luego, cuando ves estas palabras, algo están cocinando. Viajes papales. El viaje del Papa a Sudán del Sur no se realizará este año. La guerra civil, situaciones de limpieza étnica, epidemia de cólera, hablan de un país fuera de control. Por tanto, viaje anulado. Ya sabéis que precisamente detrás de Sudán del Norte y Sudán del Sur, esa división que hubo, estuvo precisamente el Vaticano, lo recordamos, por temas de petróleo también en cuestión. En fin, pues ahora de momento no va. Y aún falta confirmar los viajes. En Colombia irá del 6 al 10 de septiembre, pero aún falta confirmar la India y Bangladesh. Veremos. Ecumenismo pentecostal. Atención, porque vamos a ver otro vídeo que una vez más nos lleva a lo mismo. El Papa participará en encuentro de la renovación carismática en el Circo Máximo. Ya sabéis que el tema pentecostal no solo está en iglesias protestantes, sino también dentro del catolicismo. Fue hecho expresamente fuera para que después ellos ingresaran a lo mismo y llevarlos al ecumenismo. ¿Y de qué modo? ¿Todo para qué va a servir? Concentrarse en un lugar donde martirizaron tantos cristianos, y allí, ¿quién va a ir? Pues invitados no solo de la renovación carismática católica, sino protestantes y pentecostales que participan de los mismos movimientos, del mismo tipo de movimientos. Una vez más, chapó para el Vaticano, jugada maestra que sigue llevando al engaño, como quiere, a tantos que han dejado de lado la palabra de Dios y se basan en otras historias que nada tienen que ver, sentimentalismos, emociones y demás, y dejan de lado la auténtica palabra. Y a partir de allí, ya van listos. Ecumenismo. Otro vídeo. Líderes protestantes conmovidos tras audiencia con el Papa. Sí, lo habéis oído bien, y vamos a verlo ahora. El diálogo ayuda a superar viejos prejuicios. Este fue el objetivo del encuentro ecuménico organizado por el movimiento de los focolares. Participaron cristianos de más de 300 iglesias y comunidades eclesiales y el punto álgido de esta atípica reunión fue participar en la catequesis semanal del Papa. Saluto i partecipanti alla settimana ecumenica promossa dal movimento dei focolari. Unbelievable, really.
Realmente increíble. Sabía que íbamos a venir aquí, pero no me esperé que fuera así. Llegamos a la audiencia, nos guiaron hasta las primeras filas. Creo que no basta decir que fue increíble. Pero es una experiencia que todo el mundo debe vivir, porque este es un ambiente de esperanza. Dicen que en San Pedro vivieron una fuerte experiencia de comunión. Se dejaron empapar del ambiente que les anima a seguir trabajando por construir la unidad artesanalmente, día a día, superando prejuicios y dialogando. Creo que el cómo hacerlo es fácil decirlo. Crecer en el amor, en la verdadera amistad con el otro, porque así nos vamos comprendiendo. Creo que para ser verdadera iglesia, a mí me parece que falta cercanía, querer entendernos de verdad. No todos los católicos lo hacen, pero a veces se nos ve como una iglesia de segunda categoría. El Concilio Vaticano II dio un gran impulso al ecumenismo, acabó con una etapa de recelos mutuos e hizo posible un nuevo modo de diálogo con los demás cristianos. Desde entonces, los papas han tenido encuentros importantes. Los últimos fueron la oración en la iglesia copta del Cairo, con coptos y ortodoxos, el viaje a Suecia para recordar los 500 años de la Reforma Protestante o su encuentro en octubre con el arzobispo de Canterbury. Pues ya veis, una auténtica maravilla para ellos. Es impresionante cómo responden a ese movimiento ecuménico. Y, una vez más, la trampa perfecta servida y ellos como dirigentes caen, si es que ya no son de ellos infiltrados, y le arrastran a todo su pueblo, a sus feligreses, a lo mismo. ¿Y alguien aún duda que el ecumenismo se va a realizar? ¿Sabéis cuando la Iglesia Adventista hablaba de ese ecumenismo que aparece en el libro del Conflicto de los Siglos, que se haría? Eso era impensable. Los protestantes dirían, jamás, qué locura. Y de hecho, cuando se escribieron esas palabras, nadie se las creía. Ahora lo estamos teniendo delante de nuestros ojos. Y se va a culminar en breve tiempo. Aún muchos seguirán negando por no hacer caso de la palabra de Dios, por no hacer caso de sus profetas inspirados. Pero gracias a Dios hay que reaccionar. Hay personas sinceras que se dan cuenta de las cosas y abrazan la verdadera fe, como debe ser. Líder moral, cumbre en Roma, la dignidad del menor en el mundo digital. Se realizará en la Universidad Gregoriana y presentará sus resultados al Papa Francisco. Y habrá 140 expertos reconocidos en el mundo académico, económico, político, de la sociedad civil y del mundo religioso. Una vez más, parten como líderes morales también sobre los niños. Es curioso, cuando con los niños ya sabéis tantas veces lo que hacen, ¿no? Gracias a Dios no todos. Y atención ahora a esto, una misa en Córdoba, en Andalucía, España. Si conocéis que hay una canción que está de moda, que está siendo número 1 hasta en Estados Unidos, y hacía tiempo que no pasaba desde esos años de la Macarena y demás, pues ahora es la canción Despacito. Y vais a ver cómo hay un sacerdote que en misa ha cambiado la letra, la ha cristianizado. Pero bueno, una vez más, mirad el espectáculo dentro de una iglesia. Cura con coreografía incluida y demás, espectáculo, aplausos, todo lo que haga falta. Así están por los jóvenes, para que se queden en la iglesia y se atraigan a otros. Y ya veis, hasta en esto también se apartan de los caminos de Dios. Cuando ves los comentarios de las personas que ven el vídeo, algunos encantados de que todas las misas deberían ser así, quería mucha más gente a misa, etcétera, y algunos, gracias a Dios, sensatos, que se dan cuenta que esto no toca en un sistema de adoración al Señor, incluso siendo católicos. Pero qué triste. Lo peor, ¿sabéis?, es que esto no solo pasa en iglesias católicas. Incluso en iglesias adventistas se hacen espectáculos. ¿Qué dices? ¿Pero esto qué es? Bueno, el mundo entra en la iglesia y desde luego arrasa, porque la gente se está apartando del fundamento que es la palabra de Dios y prefiere seguir con sus cosas. Bueno, pues ya se lo encontrarán. Apartado ya en la recta final, Estados Unidos. Muere a los 89 años Zbigniew Brzezinski, exconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Hace poco moría Rockefeller, con 101 años, ahora con 89 ha muerto este señor, que fue asesor de Seguridad Nacional y consejero de los expresidentes Jimmy Carter y Lyndon Johnson.
y que hizo declaraciones a veces impresionantes, y cuando digo impresionantes ya sabéis que no me refiero a cosa buena, pero además sirvió ¿para qué? Para estar unido a alguien. Sí, claro, podemos pensar, uy, sí, el gobierno de Estados Unidos ya, pero también cuestión vaticana, en fin, que también van cayendo, no son eternos. Eso sí, lo curioso es que mientras están haciendo su trabajo lo hacen muy bien, y para bien, eso es otra historia. Pero a veces las personas dicen, no, sobre todo es bastante indignante cuando ves, no, hay que matar a este, hay que matar al otro, y así se acaba todo, pero qué tonterías. Pero no sabemos que detrás de unos van a poner otros. No sabemos que detrás hay Satanás moviendo hilos de tantas cosas. En fin, yo no sé si este hombre va a ser salvo o no. Dios lo juzgue, no yo. Pero una cosa está clara, han hecho un servicio para alguien, y ese alguien no era precisamente cuestión divina. Pero una vez más, no deseamos la muerte de nadie, ya se encargará el Señor de hacer justicia. Nosotros hemos de exponer lo que hay, las artimañas de Satanás moviendo sus hilos por tantas partes y moviendo tantos personajes, pero nada más. Y a partir de aquí que la gente se dé cuenta, reaccione y abrace la fe, porque todo lo demás nosotros no podemos cambiarlo. En fin, un hombre degüella a 2 personas tras gritar insultos racistas e islamófobos en Estados Unidos. Esas cosas que siguen pasando. 8 personas mueren en un tiroteo en Mississippi. Bueno, pues estas cosas ya veis cómo están pasando en una sola semana, y aún ha habido más cosas, ¿eh? Y atención a esto, el lado oscuro. Moreno recibe el bastón de mando ceremonial de mandos indígenas. Con el ritual en el que estuvo presente el mandatario de Bolivia, Evo Morales, se simbolizó el traspaso de conocimientos de los ancestros indígenas a Lenín Moreno. Y atención a esto que vamos a leer ahora. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, recibió este jueves el bastón de mando ceremonial de manos de líderes indígenas en el Parque Arqueológico de Cochasqui, considerada una zona sagrada en el país andino. Con el ritual en el que estuvo presente el mandatario de Bolivia, Evo Morales, se simbolizó el traspaso de conocimientos de los ancestros indígenas a Moreno, e incluyó una ceremonia de armonización de energías para guiar el trabajo del nuevo gobernante. Sí, lo he leído bien, ¿eh? Incluyó una ceremonia de armonización de energías para guiar el trabajo del nuevo gobernante. ¿Sabéis qué es esto, en definitiva? Pues espiritismo. Espiritismo nato. Con la ceremonia se encarga de manera simbólica el poder, puntualizó Moreno al asegurar que dicha misión se debe llevar en las manos y el corazón, con la conciencia de servirlos, atenderlos y para sensibilizarse con todo lo que es importante para los pueblos. Apuntó que el bastón también recuerda una alerta de los indígenas de que jamás lo perdonarán si él traiciona el encargo espiritual. La colorida ceremonia que tuvo lugar en Cochasqui, a unos 52 kilómetros de la capital ecuatoriana, incluyó música y el despliegue de gran cantidad de flores y granos en el escenario principal de entrega del bastón de mando ceremonial. Ya ves, flores y granos, todo esto es tipo ofrenda para algo, ¿eh? En la ceremonia se revistió de energía y fuerza a la Madre Tierra, al bastón que entregaron a Moreno para que tenga visión, humildad, para que pueda guiar al pueblo por el camino de la paz, armonía, complementariedad, dijo uno de los indígenas que tomó la palabra en el acto. Ya veis, energía y fuerza a la Madre Tierra. Una vez más, el culto a Semiramis, el culto babilónico, el espiritismo total. Con las manos extendidas al cielo, todos los participantes, incluidos Moreno, Morales y el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, recibieron las energías de la naturaleza, mientras un indígena hablaba sobre los valores de los ancestros. Recibir las energías de la naturaleza es panteísmo, es desechar al Espíritu Santo y hacer de Dios una cuestión que está en todas partes, la fuerza. ¿Me entendéis, no? Que la fuerza lo acompañe, pues viene a ser eso. Moreno, ataviado de un poncho rojo que simboliza la hermandad, recibió el bastón sagrado espiritual en medio del sonido de instrumentos musicales indígenas, al tiempo que escuchó de los líderes ancestrales, el poder del pueblo para el pueblo.
El presidente que juró el cargo ayer en la Asamblea Nacional y que gobernará hasta el 2021, recibió el saludo de representantes de diversas nacionalidades en la cita en la que también hubo delegados de movimientos sociales. Ya hablaremos sobre la Madre Tierra cuando empecemos a tratar los misterios de Babilonia. Vais a ver de dónde procede toda esta cuestión que tantos pueblos paganos de todo el mundo poseen. Y ya veréis de dónde surge, y veréis su significado, y veréis cómo además hasta el Papa habla en ese término. Qué curioso. El presidente de Bolivia destacó el acto originario y milenario en el que Moreno recibió el bastón sagrado y se mostró impresionado por la concentración en Cochasquí, que anotó ayuda al mantenimiento de la cultura ancestral y la armonía con la Madre Tierra. Subrayó la importancia de la unidad de los pueblos para mantener la soberanía, saludó el cierre de bases militares estadounidenses en Ecuador y Bolivia, y recordó el liderazgo del expresidente ecuatoriano Rafael Correa en temas de integración. Morales destacó el llamamiento al diálogo realizado por Moreno, al asumir ayer la presidencia, y en un discurso antiimperialista y anticapitalista, convocó a la unidad como la solución para los pueblos. Luego de recibir el bastón ceremonial, Moreno firmó en Cochasquí un decreto para la creación del plan Toda una Vida, que no es la canción, que contempla diversos programas de apoyo a la ciudadanía, en especial a los sectores más vulnerables, desde el nacimiento hasta la vejez. Previo a la entrega del bastón de mando ceremonial a Moreno, el nuevo gabinete de gobierno también participó en un ritual en el que se armonizaron sus energías para un buen desempeño en sus actividades. Bueno, pues señores, esto es espiritismo de arriba abajo. Vaya forma de empezar un mandato, y todos participando de lo mismo. Luego la cuestión política por el otro lado. En definitiva, todos títeres en manos de Satanás. ¡Qué desgracia! Bueno, pues ya va siendo hora que digamos las cosas claras, a ver si alguno puede enterarse y reaccionar a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Ya apartado para Israel, finalizando, Hamás ejecuta a 3 palestinos acusados de haber matado a un jefe militar. Y atención a esto, el Papa Francisco podría visitar Israel para promover los esfuerzos de paz. En fin, mirad qué nos dice aquí. Funcionarios de Israel y el Vaticano comenzaron conversaciones para discutir la posibilidad de que el Papa Francisco visite Israel y la región en el marco de los esfuerzos para promover la paz entre israelíes y palestinos. Es curioso, ¿eh? Recordad el Trump hace poco y las palabras del Papa con Trump. Se espera que arribe una delegación del Vaticano en el mes próximo y examine 3 posibles fechas para una posible visita del Papa argentino en el otoño, dijo una fuente de la Santa Sede citada por el Canal 10 de la televisión. El Vaticano no confirmó de forma inmediata el informe. Días atrás, el presidente norteamericano Donald Trump se reunió en Roma con Bergoglio tras una visita a Israel, la autoridad palestina y Arabia Saudita. Tras el fantástico encuentro con el Papa, Trump prometió promover la paz alrededor del mundo. El Papa Francisco ha instado reiteradamente a israelíes y a palestinos a alcanzar la paz. En 2014 el pontífice realizó una visita de 3 días a Israel y también a la autoridad palestina. En Israel el Papa rezó en el muro occidental, conocido en el mundo gentil como el Muro de los Lamentos, donde dejó una nota escrita a mano en castellano con la plegaria Padre Nuestro. Honró a las víctimas del Holocausto besando las manos de varios sobrevivientes y aceptó el pedido de Israel de rezar en un memorial en recuerdo a las víctimas de los ataques suicidas perpetrados por terroristas palestinos. Y el Papa le dijo a Trump que tuviese presente el tema de la paz, y el otro se lo cogió muy en serio, ya lo visteis cuando presentamos ese tema, ¿Será Trump el que lleve esa cuestión allí y el Papa de su lado, cuando parecían tan enemigos, o qué va a acontecer? Bueno, pues estemos atentos, porque los últimos movimientos van a ser rápidos, y desde luego ya veis que todo se está acelerando, y de qué modo. Las profecías delante nuestro, todo irá encajando, y al final va a suceder lo que estaba escrito, eso seguro. El gobierno de Israel celebra su reunión en los túneles del muro occidental, no arriba, sino abajo de la superficie. El primer ministro Benjamin Netanyahu celebró la reunión semanal de su ejecutivo en los túneles del muro occidental, conocido en el mundo gentil como el Muro de los Lamentos, con lo que se puso de manifiesto la reunificación de la ciudad liberada de la ocupación jordana en 1967.
Es un mensaje, ¿eh? Convoqué hoy una reunión especial del gabinete en los túneles del muro, el lugar más sagrado del judaísmo, y aprobamos una serie de decisiones importantes para fortalecer nuestra capital, Jerusalén, declaró Netanyahu acerca de la ubicación del encuentro, en el subsuelo de la ciudad vieja, en la parte oriental de la ciudad, conquistada en la Guerra de los 6 Días de 1967. Y allí veis la foto de reunión del gabinete en esos túneles del muro occidental. Tienen claro lo que quieren ellos. Jerusalén como capital exclusiva. Y esa reunión en ese lugar fue muy criticado por la autoridad palestina y demás. Los mensajes están siendo claros. La situación tensa una vez más. Tiempo al tiempo, todo acontecerá. Y bien, la conferencia va a terminar aquí con, como es habitual, una cita de Ellen White, de esas que van a ser proféticas para de aquí poco tiempo, y que después de ver lo que hemos podido comprobar sobre el tema dominical en esta conferencia, vamos a añadir esa cita que nos va a dar vislumbre de algo que va a terminar de acontecer y que debemos tener presente. Aparece en Maranata, El Señor viene, este libro recopilatorio. Obra misionera en domingo. Fijaos que está hablando a adventistas directamente, a guardadores del sábado. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto lo escribió el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. Él ya está hablando de cuando aparezcan las leyes dominicales. Hubo en su tiempo un primer indicio de algo que sucedió así, pero se paró. Y ella escribió además de algo que acontecería en un futuro, repitiéndose la historia pero aplicándose de lleno. Y esas leyes dominicales de descanso absoluto y que no las transgredieras porque los problemas iban a llegar directamente sobre ti. Y ella empieza a hablar de no provocar a los fanáticos, sino ir con tiento y aprovechar esa situación para dar el mensaje final al mundo. Y nos lo dice así, no hay que desafiar. No les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes. Si no les dejáis otra tarea que la de refrenar a hombres que no temen a Dios ni al hombre, dicha tarea no tardará en perder su novedad para ellos, y verán que no les resulta lógico ni conveniente ser estrictos en lo que concierne a la observancia del domingo. Proseguid vuestro trabajo misionero, con la Biblia en la mano, y el enemigo caerá en la cuenta de que derrotó su propia causa. No se recibe la marca de la bestia, que ya sabéis que es la adoración en domingo, por manifestar prudencia al conservar la paz, absteniéndose de un trabajo que resulta ofensivo y consagrándose a una obra de las más importantes. Está diciendo, no trabajéis los domingos cuando haya este tipo de leyes, porque trabajando los domingos vais a provocarlos, y no estaréis recibiendo la marca de la bestia por no trabajar los domingos, pero aprovechad precisamente ese día de fiesta para, Biblia en mano, predicar en su día sagrado, en el de ellos. Así verán que en el fondo estáis con la Biblia y que respetáis también sus creencias dentro de lo posible, por supuesto. Y nada de provocaciones, cero. Consagrar el domingo al trabajo misionero, en ir a predicar, o hacer el bien, es arrancar el látigo de las manos de los fanáticos arbitrarios, cuyo placer sería humillar a los adventistas del séptimo día. El domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán mucho resultado para Dios. Pueden celebrarse reuniones al aire libre y en las casas particulares. Puede trabajarse de casa en casa. Los que escriben pueden en aquel día redactar artículos para los periódicos. Cuando sea posible, se celebrarán reuniones religiosas y se las hará intensamente interesantes. Hablad con fuerza y seguridad del amor del Salvador y cantad verdaderos himnos de despertamiento religioso. Hablad de la temperancia y de la vida religiosa genuina, alcanzaréis a muchas almas. La temperancia, el control en todo, en la nutrición, en la salud en general, en ejercicio, en terapias, todo. La temperancia, el equilibrio.
y de la vida religiosa genuina, como se debe vivir el cristianismo. Y así se va a llegar a mucha gente. La ley relativa a la observancia del primer día de la semana, o sea, del domingo, proviene de una cristiandad apóstata, que se ha apartado de la verdad. El domingo es una hechura del papado, exaltada, por encima del santo día de reposo de Jehová. Verdaderamente el domingo es cosa del Vaticano, no es cosa del cristianismo auténtico. En ningún caso deben rendirle homenaje los hijos de Dios, pero quiero que entiendan que no es hacer la voluntad de Dios desafiar la oposición cuando Él desea que la evitemos. En este tiempo debe manifestarse en la vida del profeso pueblo de Dios un testimonio vivo, a fin de que el mundo pueda ver que en estos tiempos en que el mal reina por todos lados, hay todavía un pueblo que pone a un lado su voluntad y procura hacerla de Dios. Un pueblo en cuyo corazón y vida está escrita la ley divina. Están escritos los 10 mandamientos, está escrito el sábado. Eso es lo que debemos hacer. Y haciendo esto, en los tiempos en que aún se pueda, se seguirán ganando personas para Cristo en su verdadera doctrina. De lo contrario, generaríamos una oposición que no iba a servir absolutamente para nada, todo lo contrario. Que ese tiempo se va a terminar también y ya no se podrá hacer ni eso, seguro. Pero fijaos, las leyes dominicales tendrán una cuestión progresiva de aplicaciones, no es una cosa de pim, pam y todos muertos, no. Hay gente, adventistas, que interpretan esto realmente mal. Es un proceso cada vez más apretado, pero no definitivo de un día para otro. Y en ese proceso hay que aprovechar a dar el mensaje de este modo. Esto que hemos leído ahora es profecía. Pasó, pero volverá a pasar. Y debemos tenerlo presente. Porque por encima de todo, hemos de pensar en la salvación de los otros. Y hay que llegarles del modo más adecuado a cada uno de ellos. De lo contrario, los fanáticos seríamos nosotros. ¿Y qué sucederá? Pues que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El último mensaje de amonestación a este mundo, el mensaje del cuarto ángel, el que estamos dando, va a llegar a todo el mundo. Por eso debemos orar y pedirle al Espíritu Santo sobre nosotros, que el Señor nos lo envíe, que nos llene esa lluvia tardía que ¿para qué va a servir? Para finalizar su obra en la tierra. Y gracias a Dios estamos viendo el progreso. Ya una vez mostramos el mapa mundi, en general, de todos los lugares donde el mensaje está llegando, prácticamente ya es a todos los países menos 2 o 3. Y si Dios quiere, esos también va a entrar el mensaje, seguro. Pero bueno, ha llegado a todo el mundo, pero tiene que llegar a mucha más gente de cada país. Y en eso hemos de desempeñarnos de lleno. Ya veis que mientras os voy pasando imágenes de todos los grupos de contacto que tenemos en distintas partes, tanto en España como en el extranjero. Y podéis acudir a ellos, por si necesitáis estudios bíblicos, si necesitáis saber más, si queréis congregaros con gente que está en la verdad, en un mismo sentir. Podéis detener las imágenes o ir a nuestra web oficial, que os he mostrado también antes, y entrar allí y ver si hay alguno cerca de vosotros. En fin, el Señor sigue haciendo su trabajo, queda poco tiempo, pero nosotros hemos de ponerlo en sus manos. Nos hemos de poner de lleno en sus manos, porque el tiempo se acaba y aún hay mucha faena que hacer. Y oremos para que el Señor envíe trabajadores a su mies. Que Dios os bendiga. Maranata 2031. Ya podemos prepararnos.